podemos dividirlo igual en tres partes: los que pueden ver, los que pueden entrar y los que pueden oír. Vamos a un poquito a desmenuzar un poco, vamos a ver cómo nos guía el Señor. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 3, dice la palabra del Señor: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Mire lo interesante, aquí, ¿de qué personaje se está hablando? A ver. ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de educación física, de la Torá, de la palabra. Miren, Nicodemo, hermano, empezamos diciendo que Nicodemo no era ningún ignorante, no era ningún personaje que la Biblia lo menciona, que estaba de pasadita ahí, o era amigo de Pedro, o pariente. No. Nicodemo era un maestro de la palabra, del Torá, de esas épocas. Era bien reconocido. Entonces, era un fariseo, pero de alto nivel. Y el Señor le dice que el que no, mire, el que, en verdad os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Y esa persona, ese maestro, ese experto, le dice: ¿cómo? ¿Acaso uno puede entrar al vientre de su madre con esta estatura, con estos años? Si él estaba pensando así, imagínense la gente del vulgo de afuera. Olvídese. Entonces, y hoy por hoy es algo semejante. Porque si hablamos con los de afuera, nada, como dice la Biblia, es una locura para ellos la palabra. Pero sin embargo, nosotros los de adentro, los de casa, tenemos que saber qué es nacer de nuevo. ¿Para qué? Para poder ver el reino de los cielos. Y bueno, es como el hecho de nacer de nuevo, para poder ver, es como entrar al atrio, al lugar atrio, simplemente. Al lugar atrio tenían derecho en la antigüedad de entrar todos: pueblo, sacerdotes, sumos sacerdotes, ahí estaban los animales, los sacrificios, entraban todos en el atrio. Entonces, nosotros ahora lo llevamos a nosotros, es la primera etapa del reino para nosotros. Es la primera etapa del reino. O sea, estamos hablando del nuevo nacimiento. Pero ¿qué es reino? ¿Qué es reino? ¿Alguien me ayuda? Donde vive el rey. ¿Qué es reino? El reino de los cielos o el reino de Dios no es comida ni bebida. Es justicia, paz y gozo. ¿Sí? Se lo voy a demostrar. Romanos 14. Romanos 14, verso 17. Es importante, hermanos, que lo hemos dicho, pero es importante que se acuerden. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Mire, dice luego: porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Oiga, qué interesante. El que sirve a Cristo es aceptable a Dios.
O sea que el servicio no se queda simplemente con decir, sí, yo le sirvo a Cristo, al Señor Jesús. Es aceptable a Dios. Ahora bien, volvamos a lo que cuando dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el hecho de nacer de nuevo, el aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador, es simplemente para ver que el reino de los cielos, que es justicia, paz y gozo. Lo malo es que se quedan en el atrio muchas veces o mucha gente y no le interesa entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Entonces, y se conforman con ¿ver qué? Ver la justicia, ver la paz y ver el gozo de los demás. O sea, de Dios, pero reflejado en los demás. No le interesa vivir esa justicia. La justicia, estamos hablando de ser rectos, de ser íntegros. Tipo Noé, tipo Job, como dice el Señor. Entonces, hay gente que se conforma con ver. Es triste. Este ver del nuevo nacimiento, ya lo sabemos, es por gracia, simplemente. ¿Y gracia qué es? Bueno, sabemos que es gracia, es un favor inmerecido. O sea, el Señor nos hizo el favor, aunque no lo merecíamos ninguno de nosotros. ¿Qué favor? De darnos la salvación. ¿Qué favor? De que podamos ver el reino de los cielos. De que podamos por lo menos entrar al atrio y empezar, porque ahí empieza la carrera, la que menciona Pablo, ¿verdad? Entonces ahí empezamos, tenemos el derecho de competir. Pero hay algunos que no quieren, se inscriben, entran, se ponen la ropita, todo. Cuando ya suena el balazo y se paran ahí. O están dando vueltas. Mire, hermano. Pero aquí, esta gracia que el Señor nos da, además recuerde lo que dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos. Entonces está hablando de la salvación. El hecho de que nosotros veamos el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo, entonces ahí tenemos la oportunidad de avanzar. Es más, tenemos no solo la oportunidad, la obligación, mis amados, de avanzar, no de quedarnos ahí, de avanzar. Entonces, ejemplos de los que se quedaron ahí, así solo lo vamos a mencionar. Tenemos a un Saúl, su característica fue desobediente, y no avanzó más. No dejó herencia a sus descendencias. El Señor cortó con él, porque él cortó primero con el Señor. ¿Ve? No avanzó. Sí fue rey durante 40 años, pero no avanzó, se quedó ahí. No tuvo ni respaldo del Señor. Bueno, sí tuvo respaldo porque el Señor dice en la Biblia, los dones son irrevocables, dones son regalos o dádivas, lo que el Señor le dio, porque él tampoco se merecía ser rey, él era un individuo así de la tribu de Benjamín. Entonces, no ha hecho ningún mérito para ser rey, o sea, fue un don, fue una dádiva, fue un regalo. Pero él se conformó con eso e hizo lo que quiera. Bueno, ahí está, Saúl. Otro, Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron? Mintieron. Bueno, se quedaron con el hecho de ver, pero no de vivir, no de practicar, no de avanzar. Y Ananías y Zafira se quedaron ahí. Pero vayamos a ver algo natural, algo que sí la palabra nos muestra. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Usted cree que, por ejemplo, Moisés
¿Usted cree que Moisés era infiel? Estoy hablando del gran Moisés, el que el Señor lo utilizó como libertador, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, 40 años de nuevo en el desierto, rescatando al pueblo, ha hecho las 10 plagas, ha abierto el mar, etcétera, hermano. Tremendo Moisés. Y que decía el Señor, yo con él es mi amigo, yo con él hablo cara a cara. ¿Quién hay aquí? ¿Quién? Bien, hermano. Ahora, ¿usted cree que Moisés era infiel? ¿Qué dice? No, dice. ¿Quién da más? Tampoco, dice. ¿Quién da menos? Sí, era infiel. ¿Por qué? Justificamos. Pero ahorita me justificas tú el no. ¿Por qué crees que era infiel? Solo creo. Es que aquí se trata de saber. Has cambiado de opinión. Pensándolo bien. ¿Ya? Ya, interesante. ¿Usted cree que Moisés deshonró al Señor, a Dios? ¿Qué dice? No, dice. ¿Quién da más? María. No, dice. A ver, por este lado. Nada, sea celoso el hermano. ¿Cuál era la pregunta? ¿Tú crees que Moisés deshonró al Señor? Sí, dice. 2-1, interesante. Le preguntaba si era infiel. ¿Usted cree que el Señor, que Moisés le faltó el respeto a Dios? Sí, dice. ¿Qué dicen por acá? Sí, dice. ¿Por qué? Porque la hermana tiene razón, ella sabe. Ok, mire, es interesante acá. Yo estoy seguro que no nos va a alcanzar la hora porque ya me dieron 30 nomás. ¿Se puede quemar el pan en la puerta? ¿El pastel? ¿La torta? Ya, más adentrito. No, pero es una forma de decir al sacar, o sea, has ido a comprar el mejor material. No sé, de 3 ceros, 4 ceros de americano. Tú mejoraste, has pasado cursos, lindo, has comprado unos moldes americanos, lo que tú quieras, y hermoso, le has metido el doble de huevos, qué sé yo. Y te puede salir un trozo de carbón, ¿se puede? Sí, has invertido tanto tiempo y dinero en aprender, en hacer, y tu economía y todo, y que se te arruina el pastel. Ay, ay, ay. Sí se puede, ¿verdad? Y yo creo que para los que hacen eso les ha pasado muchas veces. ¿No? O sea, hablando literalmente, yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, vamos a ver este ejemplito de Moisés, porque el Señor le dice, saca a mi pueblo. Le decía, era un gran varón. Y sacó al pueblo y hizo todo. Lo llevó por el desierto 40 años. Y estaba ya. Ahora, ¿cuál era la orden que le dio Dios a Moisés? Hilda. Cuando lo encontró en la zarza, de ahí para adelante. ¿Cuál era la orden que le dio Dios a Moisés? Vamos, a salvavidas del hijo. A su cita, dale. No, dice. Mana María, dale. Vamos, algo más suculento. ¿Cuál era la orden? No. O sea, como Moisés, la orden grande, la orden grande. Ni bien lo encontró. ¿Ah? Exacto. Saca a mi pueblo de Egipto, de la esclavitud. ¿Para qué?
Para llevar ¿a dónde? A un lugar donde fluye leche y si hablamos de orden, hermano, no es que sea cásate y ten 2 guaguas, no, ya le ha dado esa orden y mucho más. Mañana comes ahí de fideo, no, ya. Pero la orden de Moisés era el libertador del pueblo de Israel. Esa es la orden. Entonces, agarra y ok, lo hace. Pero ahora esa orden se cumplió. Sí, sí, sí. O sea, no. No, ¿sí o no? ¿Se cumplió o no? ¿Sí o no? No sabe. Sí se cumplió. Sí, Hilda. No. Bien, Hilda, bien. No se cumplió. Estabas bien por buen camino. Se truncó, pero el cumplir verdaderamente era el llegar allá. O sea, no se cumplió. Hizo, obedeció hasta cierto lugar, pero y si yo te dijera, cántame el abecedario completo, no te vas a cantar A, B, C, D, Y, X, Y. Listo, ya. ¿Y quieres que te ponga un 100? No, te aplazas. ¿Y dónde está la Z? Te dije el abecedario completo. Entonces, no se cumplió en su verdadera medida. ¿Por qué? Porque algo pasó. ¿En dónde? En las aguas de Meriba. Y como les decía, él prácticamente, mire hermano, prácticamente ha dispuesto de su vida. ¿Cuántos años vivió Moisés? A ver, hermano. No me digas que eso lo he dicho 1000 veces ya aquí. Y eso no nos daba hace 5 años, hemos dado todo el año pasado, este año. ¿Cuántos años? 120. Ok, 120. Es que hay, hermanos, yo entiendo que somos buenos para sacar una profesión, ¿no, Eldita? Somos licenciados, doctores y todo lo que, maestrías, ingenieros y todo lo que usted quiera. Y nos hemos leído así de libros. Pero este es un libro simple, con el respeto del Señor, chiquito, sin menospreciar. Deberíamos de saber, por lo menos las cosas grandes que les decimos todo el tiempo. 120 años vivió Moisés, ok, 40 años al principio en el palacio, pero él dedicó su vida al Señor 80 años, hermano. Ahora póngase a pensar en usted cuántos años usted le está sirviendo a Dios. No cuántos años es cristiano. Yo soy pastor, yo soy cristiano 40 años. ¿Y cuántos de esos 40 le ha servido a Dios? El verdadero servicio, servirle a Dios. Bien, vemos a un Moisés que le sirvió 80 años y no logró pasar a la tierra prometida. Se le quemó el pan en la puerta. Ahora, vayamos a lo nuestro. ¿A usted le gustaría que le pase eso? No, no. No importa si hemos invertido 1 año, 2, 3, 5, 8, sabiendo lo que espera a la gente que se quede. Hermano, mire, rápidamente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, Deuteronomio capítulo 3, verso 23. 3:23, dice la palabra: yo también supliqué al Señor en aquel tiempo diciendo: oh Señor Dios,
tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque Dios hay en los cielos. ¿Qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Mire, dice el 25, permíteme, te suplico. Otra versión dice, te ruego, mire, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Primero le estaba sobando bien bonito a Moisés al Señor, ¿no? Que Dios hay como tú. Ay, no, tú eres lo más. Ay, pero por favor, te suplico, te ruego, permíteme cruzar Jordán y ver la buena tierra que has prometido. Y había perdido ya el hecho de poder cruzar, de llegar a Canaán. Ya no. Y mire lo interesante lo que dice, al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa, dice el 26, pero el Señor se enojó conmigo, dice ahí Moisés, a causa de vosotros, y les está relatando al pueblo, por causa de ustedes, Dios se ha enojado conmigo. Santo. Hermanos, que el Señor nunca se enoje con nosotros. Dice, y no me escuchó. El Señor me dijo, basta. Y hay un signo de admiración. Basta, le dice. No me hables más de esto. En otra versión dicen, de este asunto. Dicen, basta. En pocas palabras, no quiero saber. Ya, cállate. No me hables, Moisés. Ya he dicho ¿y qué había dicho ya? Que ya no iba a pasar. Que hasta ahí iba a llegar. Pero la orden al principio era, o la promesa era, o la consigna era, desde Egipto hasta Canaán, y solo Dios sabe. Pero dice, ya basta, hasta aquí, no me hables más del asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente, y mírala con tus propios ojos, porque tú no cruzarás este Jordán. Míralas. Él le dice, déjame pasar y quiero ver. No, le dice, aquí, solo sube al monte y mírala, solo vas a ver. Oiga, qué tremendo, hermano, qué duro. Qué duro sería para el Hijo de Dios actualmente que esté 20 años, 10 años, 15 años, qué sé yo, 30 años. Hay gente que está 40 y creen que por antigüedad. No, hermano, creen que por antigüedad es la herencia. No, porque estamos en el ver. Luego vamos a entrar al entrar. Luego es el heredar. Estamos en el atrio. Luego es el santo, el santísimo. Entonces el Señor le dice, basta. En pocas palabras, se te quemó el pastel en la puerta al salir. Estaba muy buena la masa, la preparación, se ha horneado bien, todo hermoso, pero en las finales te has descuidado. Una pestañada has dado y ¡puc! Se quemó. ¿Qué podemos decir en ese momento? Pobre Moisés. Pero mire, en Deuteronomio capítulo 32, versos 51 y 52, dice la palabra del Señor. Mire, yo por eso les preguntaba, y si me pueden ver otras versiones, es el capítulo, el verso 51, porque dice, porque me fuisteis infieles. El Señor le está hablando a Moisés y a Aarón y le está diciendo, me fuiste infiel. Por eso le preguntaba, ¿Moisés era infiel? ¡Ah! Y el Señor le dice, me fuisteis infieles. A ver, ¿qué dice en otra versión? En otra versión dice, no me honraron. En otra versión dice, me faltaron el respeto. En otras versiones dice, rebeldes. Bueno, me fuisteis infieles
en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis. No me santificasteis, no me disteis la gloria. Oiga, hermano, no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Por tanto, solo de lejos verás la tierra, pero allí no entrarás a la tierra que doy a los hijos de Israel. Primero que no debemos de conformarnos del solo hecho de entrar al lugar atrio. O sea, no conformarnos solo con el nuevo nacimiento, con el ver. Ya le dije al principio, nuestra obligación por el bienestar nuestro, claro está, es avanzar, es permanecer, es avanzar. ¿Y cómo va a ser eso? Lo vamos a ver más adelante. Pero vemos aquí un ejemplo que Moisés lastimosamente ahí quedó. Es triste. Mire lo que dice Números capítulo 27, verso 14. Mire lo que dice. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Sin, durante la contienda, dice, durante la congregación debisteis santificarme, dice, en las aguas ante sus ojos. Esas son las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin. Lo que hemos leído hace un ratito. Dice, pero lo importante aquí es cuando dice, porque cuando os rebelasteis. El rebelasteis es una accionar. Entonces, ¿quién es el rebelde? Entonces le dice el Señor, rebelde, le dice infiel. Y lo triste es que no pasa ¿a dónde? A la tierra prometida donde fluye leche y miel. Por eso es nuestra obligación, hermano. La Biblia es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le ponía un ejemplo de la A hasta la Z. Es desde Egipto, desde el mundo que salimos, es, hermano, hasta las bodas del Cordero, hasta el Canaán celestial. Esa es nuestra meta. Entonces, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos. Porque ahí cometió error, sí, lo cometió. Primero que los ha reñido, les dijo rebeldes, le dijo Moisés al pueblo, a la novia de Jehová, a la amada de Jehová. Luego no le da la gloria a Dios. Dice él, nosotros os hemos dado agua, dice. Él se lleva la gloria. Obviamente golpea 2 veces. Y el Señor le dijo, háblale a la roca. Entonces ahí había desobediencia, había varias cosas. Pero el punto está que después de 80 años de esfuerzo, de ser un ministro, de ser un profeta, hermanos, de ser todo Moisés, tremendo varón, no la logró. Y a veces nosotros, no sé si somos la uña de Moisés. Hermanos, Moisés, claro, fue el poder de Dios, todo lo que hizo, pero lo usó a Moisés. A ver, ¿cuántos pueden hacer convertir un bastón en serpiente? Un pedazo de palo. ¿O cuántos pueden abrir el mar? Ya ni siquiera el mar, ya vamos al lago Titicaca nomás, más sencillito. Y si él tuvo esos problemas, ¿qué de nosotros? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuán obedientes somos a la palabra? Porque si le dice a Moisés infiel,
Si le dice rebelde, ups, a nosotros somos súper fieles. Si le dice que no le dio la gorra, no lo santificó, hermanos, veamos como ejemplo esto para nosotros. Por eso, mire, pero nosotros tenemos una ventaja. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Mire. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Dice: pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Dice, que no nacieron de sangre. Estamos hablando del nacimiento. Hay que nacer de nuevo para ver lo que dice Juan 3, cuando habla con Nicodemo. Entonces, dice aquí, ¿a quién les dio derecho? A los que no nacieron de sangre, a aquellos que no eran judíos, israelitas. Porque en el verso 11 dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Entonces aquí a los dice, y que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Nacer, está hablando de nacer de la voluntad de Dios. O sea, es un nacimiento espiritual, no de carne, no de sangre. Claro, Moisés tenía la ventaja de hablar con el Señor, con Dios cara a cara, y que el poder se manifiesta. Pero nosotros tenemos una ventajita más grande, más avanzada. En la cruz del Calvario el Señor le quitó los derechos a la muerte. Le quitó los derechos de nuestra vida al enemigo. Y tenemos el derecho, el privilegio, la potestad de llegar a ser hijos, dice en el verso 12. Entonces, qué interesante de llegar a ser hijos. A partir de ahí empieza la carrera. Por eso es importante que nosotros sepamos nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? La escuela del Padre, en los cielos. Ahí está, Evangelio de Juan, que no es el punto, pero ahí está. ¿A dónde vamos? Regresamos, retornamos de donde venimos. El privilegio que el Señor nos dio, escuche bien, no es por méritos. Eso sí que quede bien plasmado en nuestros corazones. El privilegio de llegar a ser hijos no es por nosotros, sino es por gracia. ¿Cómo no agradecerle al Señor eso? No todos tienen porque aquí dice en el verso 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. Esa palabra derecho, yendo a ver el diccionario bíblico Strong, significa la potestad, significa la autoridad, significa el privilegio de llegar a ser hijos. No todos tienen ese derecho, no todos tienen ese privilegio. Nosotros tenemos el privilegio, ya llegamos a ser de la familia de Dios, entramos al atrio, hermanos, vemos el reino de los cielos y nos conformamos y no nos da la gana de avanzar, de escudriñar la palabra, de buscar la presencia, de agradarle a Dios, de vivir esa palabra que hemos escudriñado. Y nos conformamos con ver y quedarnos ahí.
Porque si pasamos al entrar, pero como que ya no hay hora. Si pasamos del atrio al lugar santo, ya la cosa se transforma. En el Antiguo Testamento al lugar santo solo entraban sacerdotes. No podía entrar el pueblo común y corriente. No entraba, era prohibido. Solo sacerdotes. Pero dice la Biblia que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces, y Él rompió el velo. Entonces nosotros, del santo al santísimo, entonces nosotros tenemos el privilegio o el derecho o con autoridad entrar al lugar santo. Y en el santo ya es otra cosa. Ya nada que ver con el atrio. En el atrio alumbra la luz del sol y dar vueltas. Y hoy día estaba experimentando eso, ayer. Dios mío, hermanos, qué calor. 5 o 10 minutos en el sol sales chamuscado. Y peor en el alto, ¿no? O sea, fuerte el calor. Imagínese en el desierto, hermano, estar ahí todos los días. Lo único que logras es quemarte. Pero en el santo ya no. ¿Qué alumbra? Ya no el sol. ¿Alumbra qué? El candelabro. Entonces tenemos el privilegio, el derecho de entrar. Pero en realidad, más que eso, tenemos la obligación. El que quiere bodas del Cordero, hermano, el que no quiere pasar la gran tribulación, el que no quiere ser rebusco, tenemos que buscar ser primicia, ser los primeros. Por eso es una analogía, el tabernáculo de Moisés. Y hubiera sido lindo tocar los utensilios, porque tiene su razón de ser, las garras, el altar de bronce, la fuente de bronce, no tiene su razón de ser, cómo estaba construido, para qué nos sirve, etcétera. Pero eso es ya bien minucioso. Pero sin embargo, ya la hora se nos fue. Y aquí está el material. Ahí lo vamos a dejar. La próxima vamos a continuar, vamos a entrar directo al entrar. ¿Qué ventajas hay al entrar? Porque ahí ya entran otros versículos y cómo tenemos que comportarnos nosotros. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por ese amor tan grande, Padre. Ese amor tan grande, papá, se ve en que mandaste a tu Hijo, a mi amado Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados. Destituidos estábamos, Señor. Y como su pueblo no lo recibieron, nosotros entramos ahí. Gracias. Y a partir de ahí tenemos el privilegio de ser hijos y de llamarte Abba Padre. Gracias, Señor, por ese nuevo nacimiento, porque podemos ver, podemos empezar a buscar, a escudriñar para poder vivir en justicia, en paz y con gozo. Que eso pueda plasmarse en nuestras vidas, que verdaderamente seamos rectos, íntegros, que tengamos paz, paz en la casa, paz en los matrimonios, paz en las familias, paz en el trabajo, paz en la iglesia, gozo, que todo que lo hagamos con gozo, pero es una paz tuya, Señor, un gozo que solo se vive en el Espíritu, no en el alma y no en la carne, sino en el Espíritu, y eso solo viene de ti para los tuyos, a partir del poder ver
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. También te damos por las ofrendas que tu pueblo hace, Señor. Te ruego que bendigas, Padre, cada casa, cada negocio, cada trabajo.